Incesto. Muchas formas de contacto sexual que consideramos normales hoy en día eran consideradas por los medievales como desviadas. El contacto sexual era con el propósito de procrear. Debía ser entre un esposo y una esposa, y generalmente solo involucraba la posición del misionero. Todo lo demás era simplemente sodomía, y la Iglesia se obsesionó tanto con el incesto como con la sodomía. El incesto se mencionó por primera vez en los cánones del Concilio de Orleans en 511 y solo 6 años después, el Consejo Burgundio prohibió el matrimonio con la viuda de un hermano, la hermana de una esposa fallecida, una suegra, prima, hijo de un primo, la viuda de un tío o una hijastra. En 516 se informó a su superior sobre Vincomilus, el obispo de Grenoble, por casarse con la hermana de su esposa fallecida muchos años antes. Como era de esperar, después de 30 años de matrimonio, Vincomilus se negó a divorciarse de su esposa. Sin embargo, el matrimonio fue visto como incestuoso y tuvo que terminar. El caso fue un posible detonante para el interés de la Iglesia en el incesto que siguió. Fue Agustín quien llegó desde Roma en 597, a quien se le encomendó la tarea de cristianizar a los paganos anglosajones. La costumbre de los anglosajones de casarse con sus parientes cercanos molestaba a Agustín, y escribió al Papa Gregorio el Grande pidiendo ayuda con el problema. Agustín, quien luego fue el primer arzobispo de Canterbury, necesitaba saber en qué medida un cristiano podía casarse con sus parientes. Gregorio decidió que no estaba bien que ninguna persona se casara si estaban relacionadas dentro de la tercera o cuarta generaciones, una decisión que tomó basándose tanto en cita, experiencia y escritura. Aunque dijo que los ingleses tenían tantas de estas uniones cruzadas de familias, probablemente era mejor simplemente advertirles que no lo hicieran en el futuro, porque era malo, pero no castigarlos por, cita, pecados que cometieron por ignorancia antes de que se hubieran convertido al cristianismo. La Iglesia Católica medieval era enormemente poderosa y dominaba toda la sociedad europea en la Edad Media. Según San Agustín, el matrimonio era un concepto espiritual que alteraba a una persona, uniendo dos almas en una sola carne, lo que probablemente contribuyó a la obsesión con el incesto debido a factores religiosos. Aunque era una forma en la que la Iglesia podía afirmar su posición de autoridad sobre las personas, también podría haber sido una forma de obtener más riqueza. Después de todo, las personas eran más propensas a dejar su dinero y posesiones a la Iglesia si no tenían herederos que pudieran heredar. En el siglo IX, la Iglesia en Europa había crecido exponencialmente y ahora influía en el tema del matrimonio. Los primeros obispos de las iglesias francas se obsesionaron con el tema de la consanguinidad, el estado de tener parentesco de sangre con los parientes, volviéndose más restrictivos e intensificando las leyes de incesto en toda Europa. Esto significaba que los grados prohibidos de separación en las relaciones aumentaron de 4 a 7. Esto significaba que no se permitían matrimonios entre cuñados, miembros de una familia política o primos segundos. En 721, el Papa Gregorio II prohibió el matrimonio entre aquellos con parentescos espirituales como los padrinos. En realidad, fue solo cuando llegamos al siglo XII que la Iglesia finalmente llegó a una visión clara de lo que realmente era un matrimonio, lo que una pareja necesitaba decir para casarse y si el matrimonio debía consumarse para hacerlo legal. Quizás sería un poco más fácil de entender si diéramos una rápida descripción de los grados de consanguinidad y lo que significaban para los medievales. Es, por supuesto, del primer grado de consanguinidad que es el más cercano, siendo un padre y un hijo. Las relaciones de segundo grado son entre hermanos y las de tercer grado son entre tío y sobrina, tía y sobrino, siendo el cuarto grado los primos hermanos. El quinto incluye a los sobrinos nietos, sobrinas, tías y tíos. El sexto a los primos segundos y el séptimo a los primos segundos una vez removidos. Ahora que lo hemos aclarado, no tienes excusa. Los grados de separación se calcularon contando hacia atrás a través de las generaciones hasta un ancestro común. Con un matrimonio entre personas más cercanas que un séptimo primo ahora prohibido, era difícil para la nobleza encontrar a alguien de su estatus con quien casarse. Participar en un matrimonio a escondidas detrás de la Iglesia resultaría en su anulación. Tratar de encontrar un posible cónyuge adecuado fuera de los miles con los que compartías al menos algunos genes se volvía cada vez más difícil, y con los años a muchas parejas se les otorgó una útil dispensa de la Iglesia siempre y cuando el precio fuera el correcto.
Con estas exenciones volviéndose cada vez más comunes, el Papa Inocencio III redujo los grados de separación de nuevo de 7 a 4 en 1215, porque encontrar parientes más distantes para casarse a menudo era difícil y a veces imposible. Pero eso aún significaba estar prohibido casarse con cualquier persona que tuviera el mismo bisabuelo, lo que cubría más que solo los primos hermanos. Una declaración de amor. Hubo un aumento notable en la participación de la Iglesia en las prácticas matrimoniales en el siglo XI en toda la cristiandad. Desde 948 se animaba a las personas a crear árboles genealógicos para evitar el incesto. Con la excepción de las familias aristocráticas, la mayoría de los medievales desconocían a sus parientes lejanos, y muchos ignoraban que estaban relacionados en algún punto de la historia familiar al casarse. En el siglo XIII, las alianzas de boda comenzaron a anunciarse públicamente, declarando las intenciones de dos personas de casarse. Esto implicaba que otros podrían objetar la unión si consideraban que existía algún impedimento que debería evitar la realización del matrimonio. Se alentaba a los sacerdotes a investigar el parentesco de parejas comprometidas. Papado versus monarquía. En 990, Hugh Capet, gobernante del trono franco, organizó un matrimonio entre su hijo de 15 años, Robert II de Francia, y Rosalla Susana, la hija del rey Berenga de Italia. Pero la unión no fue un éxito, probablemente porque Rosalla era mucho mayor, con 38 años en ese entonces. Se separaron después de solo un año, y luego en 996, Robert se casó con su prima Berta, quien era la viuda de Odo I de Blois e hija del rey de Borgoña. Pero el Papa Gregorio V declaró inválido el matrimonio y lo condenó porque ella era prima hermana de Robert. Robert, un hombre temeroso de Dios, se sintió perturbado por esto y se separó de Berta. El Papa le dio una penitencia de 7 años por su pecado. En el año 1004, Robert se casó por tercera vez con Constanza de Arles, pero aún anhelaba a Berta porque intentó anular este tercer matrimonio y volver a casarse con Berta. Para entonces, el Papa era Sergio IV y, al igual que Gregorio, también se negó a validar los esponsales. Asunto familiar. Eleanor de Aquitania se casó con Luis VII de Francia en 1137 a la edad de 15 años. Ella fue una de las mujeres más poderosas y ricas de Europa occidental. Para los 1150, la pareja se había distanciado. Casualmente, la relación de Eleanor con su tío Raymond, el gobernante de Antioquía, que se decía que era de afecto excesivo, no ayudaba a la situación. La anulación de Luis y Eleanor por el Papa Eugenio III fue concedida por motivos de consanguinidad porque ambos descendían de Ricardo II de Borgoña y su esposa Constanza de Arles, lo que los hacía primos en cuarto grado. Pero solo 8 semanas después, Eleanor se casó con su primo en cuarto grado Henry Plantagenet, el futuro rey de Inglaterra. Henry también descendía de Ricardo II y Constanza. Además, Eleanor y Henry eran primos en tercer grado por parte de madre a través de su antepasado común, Ermengarde de Anjou. Por lo tanto, Eleanor estaba incluso más estrechamente relacionada con su segundo esposo que con el primero. Tras su divorcio, el rey Luis VII, primer esposo de Eleanor, también se casó con alguien con quien tenía un parentesco aún más cercano para no quedarse atrás. Constance de Castilla era su segunda prima, y celebraron su boda en 1154. No es lo que sabes, es a quien conoces. Hasta el matrimonio de Guillermo el Conquistador con Matilda de Flandes estuvo marcado por el incesto. Se decía que estaban relacionados dentro de 3 grados en 1051 en su boda, cuando Guillermo todavía era solo el duque de Normandía. El Papa León IX prohibió la unión para demostrar su autoridad papal, pero ellos desobedecieron y fueron puestos bajo una prohibición eclesiástica. Sin embargo, más tarde, el Papa Nicolás II otorgó a la pareja una dispensa y legitimó el matrimonio en 1059 si prometían construir y financiar por completo un nuevo monasterio. Se construyeron una abadía y un convento en Saint-Étienne y Saint-Trinet, y fueron consagrados en 1066, justo antes de que William partiera a través del canal en su exitosa conquista por el trono inglés. Algunos gobernantes sacaron a relucir el impedimento del incesto para deshacerse de un cónyuge no deseado. El rey Enrique VIII de Inglaterra intentó usar el hecho de que se había casado con la viuda de su hermano como motivo para divorciarse de Catalina de Aragón. Casualmente, Enrique estaba emparentado con cada una de sus 6 esposas en algún grado, pero los Tudor están un poco fuera de nuestra línea de tiempo. A finales del siglo XI, tras 20 años de matrimonio,
el rey Felipe I de Francia intentó afirmar que había incesto entre él y su esposa Berta de Holanda para divorciarse. Felipe quería casarse con la condesa Bertrade de Anjou en su lugar, pero el papado y el clero francés de alto rango acusaron a Felipe no solo de adulterio, porque el esposo de Bertrade, el conde Folc, aún estaba vivo, sino también de incesto. Al final, él tenía conexión con el conde. El rey amenazó con encarcelar a los clérigos franceses. Pese a la excomunión del Papa Urbano, Philip y Bertrade se casaron. Tras una lucha de 12 años, en la que la pareja se separó y reconcilió varias veces, el rey francés finalmente cedió a la Iglesia y acordó terminar toda relación entre ellos. Otras instancias de consanguinidad que ocurrieron durante la Edad Media incluyeron a Alfonso IX de León, quien se casó con Berenguela de Castilla en 1197. Al año siguiente, fueron excomulgados por el Papa Inocencio III, a pesar de que su matrimonio se había organizado como una forma de asegurar la paz entre Alfonso y el padre de Berenguela. La pareja intentó desesperadamente obtener una dispensa, pero el Papa se negó bajo la amenaza de excomunión. A pesar de tener 5 hijos juntos, la unión fue anulada y terminó en 1204, aunque pudieron establecer la legitimidad de sus hijos. Ricardo III de Inglaterra se casó con su prima Anne Neville, ya que compartían una tatarabuela. La famosa I Isabel, I de Castilla y Fernando. I de Aragón eran primos segundos, ya que ambos descendían de Juan I de Castilla. Finalmente, solo uno de los varios matrimonios entre familiares de la dinastía Habsburgo involucra a Felipe II de España en el siglo XVI. ¿Tuvo 4 esposas? La primera, María Manuela, era su prima hermana por partida doble. María I en Inglaterra, su prima hermana, tenía un grado adicional de consanguinidad con ella. Su tercera esposa, Elizabeth de Valois, tenía un parentesco distante, pero su cuarta, Ana de Austria, era su prima hermana y también su sobrina. Fueron los años de endogamia incestuosa de los Habsburgo los que causaron deformidades en los miembros de la familia y probablemente fueron responsables de su desaparición. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si estás disfrutando estos videos y nos vemos la próxima semana para otro más. Que tengas una gran semana. Saludos.